Esto es La Buena Educación. Muy buenos días amigos y amigas que nos escuchan en Lima y en todo el país. Comenzamos con su programa La Buena Educación. ¿Te has preguntado o has visto cómo lee tu niño? ¿Es lo mismo leer por placer que hacerlo para una tarea? Entonces sobre esto conversamos hoy día aquí en La Buena Educación y vamos a compartir con ustedes consejos sobre cómo ayudar a nuestros hijos justamente en esta línea de la lectura. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a encontrar la información que necesitan en un texto? Soy Liz Quiroz y esta vez estoy acompañada de mi tocaya, Elizabeth Rojas, especialista del área de comunicación del Ministerio de Educación, quien va a responder todas sus consultas a través de las líneas telefónicas que cada semana están abiertas para todos ustedes. Participa en La Buena Educación llamando desde Lima al 222-0575. Y si estás en provincia, llama gratis al 0800-24-802. Pregunta para ustedes entonces es, ¿cómo lee tu niño? ¿Es lo mismo leer por placer que hacerlo para una tarea? Estamos entonces, como dije hace un momento, con Elizabeth Rojas, especialista del área de comunicación del Ministerio de Educación, y ella es nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, Elizabeth. Buenos días, Liz. Es un placer estar aquí contigo. Un saludo especial a todos tus radioescuchas. Bien, y como cada semana, también el equipo de producción de La Buena Educación salió a las calles, se hizo la siguiente pregunta, esta vez a los chicos. ¿Cómo lees? Escuchemos las respuestas. ¿Cómo lees? En mi cuarto, sin música, sin ruidos y en voz alta, para entenderlo mejor. Subrayo las ideas principales y hay palabras que a veces no entiendo y a veces le pregunto a mi mamá. Leo con voz baja algunas veces y sin música porque me distrae. Y si hago un resumen con la ayuda de la computadora. En mi mente, leo varias veces hasta entenderlo. Una sí leo bien, leo rápido, leo bien, leo voz alta. Nomás hago a veces resumen. Bien, esas eran algunas de las respuestas de nuestros pequeños que respondieron a cómo lees. Bueno, Elizabeth, aquí hemos escuchado diversas respuestas, ¿no? Algunos nos hablan de subrayado, otros dicen que lo hacen en voz alta, en voz baja. Cuando no entienden algo, consultan. Bueno, Liz, lo que acaban de decirnos nuestros niños nos explica un poco cómo son estas formas de acercarnos a la lectura, esos diversos modos, ¿no es cierto?, que tenemos de leer. Y entonces, ¿qué podríamos decir? Para algunos quizás es más fácil leer en voz alta, otros lo hacen en silencio. ¿Qué es lo que es correcto? Depende del propósito que tengamos en la lectura, ¿no? Podemos leer en voz alta o también podemos leer de forma silenciosa. Depende del tipo de texto, del interés, del objetivo que tengamos en el momento de leer. Cuando son más pequeños, por ejemplo, ¿qué deberíamos esperar? Creo que generalmente lo hacen en voz alta. Sí, cuando son pequeños están un poco reafirmando la lectura y por eso ellos necesitan muchas veces escucharse y los niños pequeños generalmente leen en voz alta, ¿no? Pero cuando ya ellos van empoderándose, ¿no es cierto?, de la lectura, poco a poco ellos también van aprendiendo a leer en forma silenciosa. ¿Y eso significa también mayor concentración? Sí, la lectura silenciosa exige una mayor concentración, ¿cierto? Y diferente a lo que es la lectura oral, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que podríamos decir cuando tenemos que responder a esta pregunta que les repetimos a todos ustedes, amigos oyentes? La pregunta para todos ustedes es justamente si saben cómo lee su niño, si han puesto a observar cómo lee su niño y si es lo mismo leer por placer que hacerlo para una tarea. ¿Qué opinan? Escuchamos entonces sus respuestas también y esperamos sus llamadas al 222-0575, 222-0580, 222-0711 para ustedes que están en provincias. La línea gratuita es la 0824-82. Elizabeth, entonces, ¿qué podríamos decir si es lo mismo leer por placer o hacerlo para una tarea? Mira, no es lo mismo, son dos motivos diferentes de lectura. Cuando los niños leen por placer, pueden hacerlo en voz alta, pueden hacerlo en silencio. Ellos están motivados, ¿no es cierto?, de manera natural, les resulta mucho más agradable, lo hacen siguiendo de repente los intereses que ellos tienen. En cambio, cuando leemos para hacer una tarea, necesitamos tener muy en claro cuál es nuestro propósito, qué es lo que estamos buscando, qué información estamos buscando. Y no solamente vamos a leer
una sola vez, tenemos que volver a releer, utilizar una serie de técnicas como el subrayado o el sumillado, ¿no? Entonces son tareas o son momentos de lectura diferentes, ¿no? Y entonces desde el colegio, por ejemplo, ¿qué es lo que deberíamos esperar cuando hablamos justamente de la lectura? ¿Cómo se va trabajando en el colegio y cómo se va enseñando este tipo de técnicas, ¿no? Porque estás hablando de técnicas como el subrayado, por ejemplo. Sí, en el colegio tenemos que ir desarrollando estos dos tipos de lectura, ¿no? Tanto lectura en voz alta como lectura silenciosa. Y poco a poco el maestro tiene que ir acompañando a los niños a ir ubicando, a localizando información que está en el texto, a ir utilizando estrategias, a ir subrayando, ¿no es cierto?, ideas que están en el texto, algunos datos como fechas, como nombres de los personajes. Así el niño va a ir ingresando dentro del uso de estas técnicas. Bien, nosotros ya comenzamos a recibir las llamadas telefónicas de nuestros oyentes. Estamos con Rosalía, nos llama desde Villa El Salvador. Rosalía, muy buenos días. Uy, se fue la llamada. Repetimos entonces la pregunta para todos ustedes, amigos oyentes. ¿Cómo leen sus niños? Cuéntenos, compártanos qué es lo que han visto, cómo están aplicando la lectura a sus hijos. ¿Es lo mismo leer por placer que hacerlo para una tarea? Cuéntenos sus experiencias con sus hijos. Las líneas telefónicas para todos ustedes son las siguientes. Participa en La Buena Educación llamando desde Lima al 222-0575. Y si estás en provincia, llama gratis al 0800-24-802. Bien, estamos conversando entonces sobre la lectura y estamos acompañados de Elizabeth Rojas, especialista del área de comunicación del Ministerio de Educación, y retomamos la llamada. Esta vez ya estamos con Rosalía. Buenos días, Rosalía. Aló, buenos días, señorita. ¿Qué tal, Rosalía? Gracias por llamar. Cuéntanos, ¿cómo lee tu niño? Bueno, tus hijos. Bueno, yo lo observo a mi hijo que lee por compromiso, pero yo digo, a mí me preocupa es que muchos lo dejan por internet la tarea, y yo a veces con él digo, no, investiguen los libros, le digo, investiguen porque ahí está para que se vuelva más como un rompecabezas su cabecita, ¿no? Pero ellos más buscan en internet, y eso es lo que me preocupa de él, porque yo digo, ¿por qué le dejan mucho en internet? Que más debería ser por libros, para investigar, porque yo tengo a mi hijo mayor que tiene un montón de libros, que ha terminado la secundaria. Esa es mi pregunta, señorita. Gracias, Rosalía. ¿Qué le podemos decir entonces? A ver, cuando nosotros buscamos información, hay muchas fuentes donde podemos encontrar la información. Están los libros de consulta, pero también está el uso del internet, que en esta época no podemos dejar de lado. Lo importante aquí es orientar a nuestros hijos a ver el tipo de información que va a buscar, las páginas que tienen que ser recomendables, y en esa búsqueda del internet tendríamos que estar junto a nuestros hijos para ir orientándoles, para ir indicándoles cómo acercarse también a este tipo de textos, ¿no es cierto? Y cómo ir de repente haciendo anotaciones en función de lo que tiene ahí. Pero ella tiene una preocupación que quizás muchos padres de familia compartimos, ¿no? O sea, bueno, en nuestra época usábamos más, obviamente, los libros, no la biblioteca, textos, recogíamos, sí, mirábamos y el libro estaba en nuestras manos. Ahora los chicos, y todos podemos comprobarlo, están mucho más cerca del internet y buscan la información a través de este medio, ¿no? Entonces, ¿está bien o hay que dosificar? ¿Tienen que trabajar desde las dos partes? A mí me parece que sí se debería trabajar desde las dos partes. Deberíamos de ir dosificando, de ir buscando maneras de que nuestros hijos no dejen de lado los libros, ¿no? Rosalía dijo algo importante: mi hijo lee por compromiso. Así es. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer en ese caso? Ir motivándole. Un poco yo le diría a Rosalía que busque cuáles son los intereses, que averigüe los intereses de sus hijos, que se fije en eso. Y a partir de eso, que vaya buscando textos que le permitan a su hijo acercarse de una manera más amigable a los libros, ¿no? De eso vamos a hablar en un momento también, cómo motivar justamente a nuestros hijos a leer, pero libros también, ¿no? Está bien el internet, pero también podemos motivar a que sigan leyendo libros. Seguimos con las llamadas telefónicas también. Esta vez estamos con Miriam, que nos llama desde Arequipa. En Arequipa nos escuchan en el 1140 de la AM. Gracias, Miriam, por llamar desde Arequipa. Buenos días. Muy buenos días. Sí, Miriam.
Bueno, yo quería compartir lo siguiente. Yo soy docente, pero a la vez tengo 2 niños, uno de 14 y uno de 11. Al mayor desde sus 7 años le ha gustado siempre leer. Se pasaba horas enteras leyendo y no jugaba mucho. Ya más o menos hace unos 2 años como que ha dejado la lectura, pero siempre pide un libro en especial. Por ejemplo, es el libro Sangre de Campeón sin cadenas. Bueno, y lo lee una y otra vez. Y a mí me gustaría que él lea otros autores, otros temas. Pero me gustaría también una buena orientación para poderle sugerir a mi hijo, ¿no? Puesto que no tengo mucho conocimiento de acuerdo a la edad que ellos tienen, porque muchos se dejan impactar por el título del libro. Y bueno, con mi hijo menor siempre le ha costado leer, pero sí, también lee, ¿no? Le gusta leer. Pero eso del internet también es un problema, porque les da la facilidad de resolver los problemas en cuanto a las tareas más fácilmente. Bien, gracias Miriam, en un momentito más te damos esa orientación que estás esperando. Seguimos con las llamadas telefónicas. Esta vez nos llama Erika desde La Victoria. Buenos días, Erika. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿tu hijo o tu niño o niña lee? Sí, por supuesto. Cuéntanos, ¿cómo lo está haciendo? Tiene 6 años y ya sabe leer, ¿no? De modo pausada, pero yo el método que empleo es que primero le leo yo la lectura, que son unas 10 líneas, 15 líneas, pero mucho que le mandan el texto, y luego le digo que él lo vuelva a leer. Entonces quisiera saber si este método está correcto. A mí me parece que está bien porque él lo hace un poco más rápido, si no entiende algo ya me pregunta. Bien. O quisiera saber si podría agregar un tic más para que él vuelva a hacerlo mejor, ¿no? En un momentito más te respondemos y te damos esos tips que estás esperando, Erika. Seguimos con las llamadas telefónicas. Esta vez desde Breña nos llama Humberto. Buenos días, Humberto. Señorita, muy buenos días. En primer lugar, para poderle felicitar por esta importante preocupación de la lectura. Lo que yo puedo comentarle, señorita, y los centros educativos tienen una grande responsabilidad de exigir la lectura a los niños. Yo pienso de que si al niño se le educa desde pequeño, ellos van a ser muy buenos lectores y muy buenos comunicadores sociales. Por ejemplo, desde pequeño a mis niños, a mis primeros hijitos, yo le he educado con la música clásica, no sé si está correcto, le ponía música clásica, le decía, a ver hijito, toma una porción de este libro y lee en voz alta. Entonces, yo pienso, señorita, de que, por ejemplo, ahora ya soy un padre de más de 65 años y tengo un nieto. En la mañana me pregunta el papá, ¿cómo es? ¿Geriatría o geriatría? Hijito, ahí tienes un diccionario. Corre y ve el diccionario. O sea que son un poquito les duele mucho de repente ir a agarrar un libro y aprender esa palabra. Yo pienso, señorita, que el papá tiene una grande responsabilidad también frente a esto. Así es. Gracias, Humberto. Seguimos con las llamadas telefónicas y esta vez estamos con Luis, que nos llama desde Santa Anita. Buenos días, Luis. Buenos días. Bueno, quería opinar, comentar. Un poco pienso que el gran problema existe sobre todo en los colegios, ¿no? Que si bien es cierto enseñan a deletrear, a leer algunos párrafos, pero no hay digamos una motivación plena de parte del profesorado para poder leer bien, comprender bien. Yo le cuento una experiencia personal de mis hijos, ¿no? Sí. Mis hijos le puse en una academia técnica de estudios y de lo que leían más o menos 150 palabras por minuto, ahora leen 800 palabras por minuto y comprenden al 100%. Entonces yo pregunto, ¿qué tan importante es una buena técnica de estudios? Bien, gracias Luis por compartir esto, y la última llamada en esta parte del programa es de Patricia, quien nos llama desde Andahuaylas. En Andahuaylas nos están escuchando en el 102.7 de la FM. Hola Patricia, gracias por llamar. Buenos días, felicitándole de antemano estos temas que son tan trascendentales e importantes, sobre todo para la educación de los papás, ¿no? Exactamente. Bueno, mi opinión es que en los colegios deberían fomentar bastante la lectura. Yo recuerdo tiempos pasados que tenían libro Pablito, Coquito, que era exclusivamente de lectura, y que de esa forma los niños les enseñaban, digamos, a leer, la entonación, ¿no? Interpretación, entender e interpretar lo que están leyendo.
Ahora en día los colegios más mandan trabajos en internet. Y aparte de eso, los colegios piden libros. Necesariamente no son libros, son fichas en las cuales los niños escriben ahí. Bien, gracias Patricia. Varias consultas, varias dudas, también sugerencias y nos están pidiendo consejos y tips, pero todo eso después de la siguiente pausa comercial. Escríbenos a labuenaeducacion@minedu.gov.pe.